con 200.000 llaves. 200.000 llaves son 10 toneladas, 10 toneladas, ¿no? De llaves, una llave pesa más o menos 20, 30 gramos más o menos. Así que con 200.000 llaves podemos construir la escultura más grande que se va a hacer en Argentina. Nuestra intención no es llamar a los inspectores de Guinness para ver si eso no es la más grande. No sé si el premio o dinero por eso, ¿no? La intención es hacer una escultura que le dé espacio a la mayor cantidad de gente posible. Y este proyecto que habla y retrata a los pueblos originarios no es algo que le pasa a una minoría, ¿no? Hablamos de los pueblos originarios y hablamos casi de la identidad de todos. Hay pueblos originarios que viven en las comunidades, los pueblos originarios, esos que nos enseñaron la palabra invisibilización y visibilización, dos palabras difíciles a veces de pronunciarlas. ¿Por qué nos enseñaron? Yo me acuerdo de la primera vez que escuché la palabra invisibilización, fue de gente activa en la militancia de los derechos de los pueblos originarios. Invisibilización, no los vemos. O queremos creer que no los vemos, hacemos como que no los vemos. En los libros leemos en tiempo pasado sobre las costumbres que tenían, los territorios que ocupaban, lo que cazaban, lo que comían, porque es como si no estuvieran, ¿no? Y en realidad eso se va calcando en nuestra cultura y también estos pueblos originarios nos enseñaron la palabra contraria, ¿no? La palabra visibilización. ¿Y qué es la visibilización? Ponerlos frente a nuestra vista, hacerlos reales, reconocerlos y reconocernos. Si entendiéramos tres informaciones básicas, muy concretas, que a veces hasta les diría difícil de digerirlas. Una información, por ejemplo, ¿saben ustedes cuántos idiomas se hablan en Argentina? ¿Cuántas lenguas se hablan en Argentina? Hoy lo dije como 13 veces porque hicimos varias notas, así que el escuchó radio va a ser más fácil. Contesto rápido para no comprometer a nadie. Nadie escuchó radio hoy. 14 lenguas. Se hablan 14 lenguas en Argentina. ¿Saben ustedes que el 61% de la población, o sea, 6 de cada 10 de los que estamos acá, tiene algún vínculo genético con nuestros pueblos originarios? Es raro, ¿no? Porque nos encantó durante mucho tiempo decir que la historia de nuestra familia comienza con la llegada de un abuelo, un bisabuelo, cuando baja el barco, ¿no? Escapado de la guerra. Y es muy bonito contar la historia de que somos un poquito europeos, por eso yo tengo no sé, el color de los ojos un poquito claro. No, en realidad, y esto es algo que nos encanta contar en los colegios, para tratar de atacar esa idea de que los chicos sientan vergüenza porque son muy morochos y que los chicos se insulten porque son muy morochos, ¿no? Bueno, muy por el contrario, es que si 6 de cada 10 personas en Argentina tienen un vínculo, una familiaridad con nuestros pueblos originarios, es porque ahí está nuestra identidad. En esta familia que somos como país, habemos entre 27 y 30 naciones. En la Constitución no dice que somos naciones, ¿no? Esto no es un Estado plurinacional como es Bolivia. Pero lo podemos reconocer como nación. Una nación es en tanto tenga un idioma, una cultura y un territorio. Y eso sucede entre 27 y 30 pueblos que conforman la Argentina. Entonces, Argentina es un país que tiene adentro, o tenemos, en esta familia que somos, entre 27 y 30 naciones. Es un Estado plurinacional. Después la Constitución, cuanto más hablemos de eso y cuanto más reconozcamos eso, también va a empezar a figurar, ¿no? Es como cuando las palabras son reconocidas por la Real Academia Española, porque la gente las dice, es que van a figurar y van a existir. Bueno, esta no es la versión corta de televisión, me extendí, era para el programa ómnibus de Badía. Bueno, entonces, esa es la síntesis, ¿no? Estamos hablando de un monumento que se puede construir con la participación de la mayor cantidad de gente posible. Como decía Silvana, es un proyecto en donde no se participa desde un partido político o una estructura, no se participa con dinero, se participa con esas llavecitas y decimos, obvio, nosotros lo que necesitamos es bronce, necesitamos 10 toneladas de bronce.
Pero más que decir blogs decimos llaves, porque las llaves están en la casa de cualquiera, ¿no? En la casa, digo que el cajón de los cubiertos y el cajón de abajo siempre se guarda lo que uno piensa que no se anima a tirar, las cosas, claro, el hilito de los paquetes de las cositas finas y las llaves que no sirven más. Y bueno, entonces uno puede revisar el segundo cajón abajo de los cubiertos, que es de los repasadores y las llaves que no sirven, y no, o las macetas también. Y entonces, con esas llavecitas se transforman como en un voto de confianza en un proyecto de estas características. Un proyecto que parece que es un acto simbólico, ¿no? Una llavecita que es tan pequeña, se transforma en algo muy concreto. Esos 30 gramos sumados a otros 200.000, que parece infinito, pero ya tenemos un tercio de todo eso, se transforma en el voto de confianza para que podamos entender más sobre nuestra identidad, construyendo, uniéndonos. Miren cuántos valores tan ricos, ¿no? Juntándonos, nutriéndonos con la fuerza del otro.